El encuentro entre ambos diplomáticos se presumía distante. Annalena Baerbock, la nueva ministra alemana de Exteriores, se encontraba en el terreno de Sergei Lavrov, uno de los ministros de Exteriores que más tiempo lleva en el cargo. Baerbock no se dejó impresionar y acusó directamente a Rusia de desestabilizar Europa. En las últimas semanas, más de 100.000 soldados rusos se han concentrado cerca de la frontera ucraniana sin ningún motivo explicable. Resulta difícil no ver esto como una amenaza. Lavrov devolvió inmediatamente las acusaciones. No estamos amenazando a nadie con nada, pero sí escuchamos amenazas hacia nosotros. Espero que esto solo refleje los sentimientos que ciertas potencias están instigando en el bloque occidental. Occidente comienza a ver el gaseoducto Nord Stream 2, que conecta Rusia con Alemania, como un elemento de persuasión diplomático. Así lo hizo ver en Berlín el canciller federal Olaf Scholz, quien amenazó con aplicar sanciones al ducto si Rusia llegase a atacar a Ucrania. Está claro que si se produce una intervención militar contra Ucrania tendrá un costo elevado y está todo sujeto a discusión. Junto a Scholz, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que ha señalado la delgada línea entre la voluntad de diálogo y la determinación de actuar. La OTAN y sus aliados están dispuestos a escuchar las preocupaciones de Rusia, pero no comprometerá sus principios básicos. Cada vez hay más en juego en esta partida geopolítica que desafía la estabilidad y el equilibrio de poderes en Europa. Y las fichas se están moviendo rápido. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, estará en Kiev y Berlín esta semana, antes de su encuentro cara a cara con Sergei Lavrov en Ginebra este viernes. Bueno, y queremos profundizar en los alcances de este encuentro en Moscú y lo hacemos con quien ven, en primer lugar, con el periodista Ricardo Marquina, experto en política rusa. Nos recibe en directo desde la capital rusa, y también mi colega, la periodista Paola Álvarez, nuestra experta en política alemana, y está aquí en Berlín. Los saludo a ambos y parto preguntándole en primer lugar a ti, Ricardo, que estás en el lugar de la noticia, ¿cómo fueron recibidas las declaraciones de la ministra alemana durante su encuentro con Lavrov allá en Moscú? Hola, muy buenas. Pues como casi todo en este momento, con frialdad, con palabras de que cualquier intento por desescalar la tensión que se vive indudablemente en la frontera con Ucrania son bienvenidas, pero con la frialdad a la que nos tiene acostumbrados tanto Lavrov como la política rusa en esta crisis actual con Ucrania. Moscú se esfuerza mucho en mantener esa imagen de tener todo bajo control y tener siempre la baza de la amenaza militar por si algo se sale de su control en Ucrania. Paola, y hago esta pregunta también a Ricardo porque pese a que Baerbock, la ministra, quiso mostrar su papel de posible mediadora en la crisis, también dijo que cualquier otra agresión en Rusia tendría entonces un alto precio. ¿Pasó la prueba la ministra de Exteriores alemana? Sí, Jenny, son muchos los criterios en realidad que tendríamos que tener en cuenta para responder en profundidad a esta pregunta, pero hablando a grandes rasgos podríamos decir que sí, al menos en el sentido de que ahora mismo la vía diplomática parece ser el fuerte por el que apuesta Alemania, por el que apuesta también la OTAN. En ese sentido, la ministra ha podido conservar al menos esa sensación de diálogo o de apertura a algún tipo de diálogo por ambas partes. No ha habido en realidad ningún acercamiento sustancial, pero Baerbock ha dejado claro delante del ministro ruso que la intención de Alemania es reactivar ese formato de Normandía para volver a activar esos acuerdos de Minsk que en su día abrieron ese sendero hacia la paz con el conflicto de Ucrania. Es algo que Lavrov no ha descartado en un principio, aunque ha quedado claro también su escepticismo, esa frialdad de la que hablaba ahora Ricardo. Hay que decir también que era un primer encuentro entre los dos ministros, es un primer encuentro de tanteo también, de reconocimiento en un momento especialmente crítico, y al que hay que decir que además Baerbock llegaba sin unanimidad por parte del gobierno al que representa en temas cruciales como el Nord Stream 2. Pero en definitiva podemos decir que no se han cerrado puertas, se han quedado abiertas también las puertas que estaban, así que quizá no podemos hablar de un éxito, pero desde luego tampoco de un fracaso. Ricardo, ya lo anunciaba también Paola, ¿qué influencia puede concreta tener Alemania o incluso Europa en las negociaciones con Moscú, en previsión también de esta próxima reunión que hay con la OTAN? Porque Baerbock cree que incluso en revivir lo que decía Paola, esas conversaciones a cuatro bandas en el formato llamado de Normandía, ¿es realmente plausible esto para Moscú?
Todas las opciones están abiertas y si hay alguien que puede, si hay un país que puede jugar un rol importante, más allá de la propia Unión Europea, es Alemania, sin ninguna duda. Los lazos económicos y políticos son muy fuertes con Alemania. Lo han sido durante todos los años de Merkel, pese a las muy notorias diferencias, muy especialmente lo tocante a Ucrania. Aún así, la importancia del Nord Stream 2 y de los acuerdos energéticos con Rusia son muy fuertes. De ellos depende gran parte de la energía que consume Europa, y es allí la baza que quiere jugar Rusia, apoyarse en esa necesidad que tiene Europa y que tiene Alemania, sin duda, de llevarse bien con Rusia. Le ha dicho la ministra que es inevitable, que es necesario tener unas relaciones normalizadas con Moscú. Si hay alguien que puede jugar un rol para empujar a Moscú a sentarse a la mesa de diálogo, aparte evidentemente la OTAN, es Berlín. O sea, tú, Ricardo, y también Paola reconocen que todavía sigue habiendo espacio para la vía diplomática. Eso es bastante positivo de escuchar. Y sin embargo, en el propio discurso de Baerbock, además de las autoridades europeas que descartan por ahora un ataque masivo por parte de Rusia, siguen el camino de las posibles sanciones. Te pregunto a ti, Paola, para cerrar esta conversación, ¿sí ese es el camino también que podría seguir Alemania en caso de que no logren, digamos, los cambios que esperan de Moscú? Alemania sabe que ese va a ser el camino que van a seguir sus socios, sabe que de alguna forma va a tener que adaptarse, aunque sabemos también que siempre juega un papel de contraparte cuando se habla de emprender a lo mejor acciones más duras. Yo creo que el mensaje que estamos llevándonos aquí, lo hemos oído todo el rato en esta conversación, es que lo que se tiene que llevar ahora a Baerbock y lo que tiene que llevar a Berlín es que no puede seguir el gobierno alemán actual sin una posición unánime sobre el Nord Stream 2, sobre cómo utilizarlo y qué papel va a jugar precisamente en este conflicto. Lo decía también Ricardo, ahora mismo es un proyecto esencial que va mucho más allá de lo económico, que es crucial además en lo que respecta al conflicto con Ucrania. Los verdes se han pasado años rechazando este proyecto, los socialdemócratas llevan años apoyándolo. Berlín va a tener que decidir, y va a tener que decidirlo cuanto antes, cómo va a utilizar el Nord Stream 2, si se va a convertir todavía en un proyecto que queda al margen de las sanciones, o si finalmente, si Rusia no cambia su posición, puede acabar utilizándose como un elemento de presión. Paola Álvarez, muchas gracias, y también muchas gracias a mi colega Ricardo Marquina en Moscú.